Muy buenos días, hermanos. Buenos días también a cada uno de nuestros amigos que de repente nos están visitando por primera vez, segunda vez, y también un saludo cordial a los que nos ven por el internet. Que Dios les bendiga también a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones para sus vidas, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Que Dios pueda hablarnos esta mañana, de una manera muy especial a cada uno de nosotros. Amén. Así que estemos muy atentos a lo que Dios quiere decirnos esta mañana a nuestras vidas. Oremos a nuestro Dios, cerremos nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar al Señor, vamos a hablar con nuestro Dios y pedir que Dios esté hablando a nuestro corazón. Bendito Señor, gracias te damos por este tiempo. De verdad nos has permitido honrarte y alabarte con el cántico, Dios. Siempre lo haremos, porque tú mereces toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, todo loor, toda nuestra honra. Solo tú eres Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Eterno, el Glorioso, el 3 veces Santo, Santo, Santo. Háblanos en esta mañana, Padre. Permítenos, Señor, predicar tu palabra con libertad, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, Dios. Somos limitados nosotros y queremos, Señor, compartir lo que tú nos dices en tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, eterno Padre. Que seamos como Jesús, obedientes a tu palabra, Dios, y cada día crezcamos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Padre, permítenos ver también el precioso milagro de la salvación. Si hubiera alguien que no te conoce, puedas tocar su corazón, esa persona pueda arrepentirse de sus pecados y pueda venir, Señor, a los pies de Jesús. Gracias, eterno Dios, por este tiempo. Te amamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Continuamos nuestro estudio de Romanos 6 al 8, que lleva por título Diferentes. Hoy el título es Diferentes porque ya no somos esclavos del pecado. Lo hemos dividido en dos partes y el próximo domingo estaremos culminando la segunda parte de este pasaje. Romanos 6, versículo 15 al 23. Este siervo de Dios llamado Charles Swindoll, ustedes deben haber leído algunos libros de este siervo de Dios, cuenta que en una oportunidad su amigo y pastor Ray Stedman se fue a predicar a Los Ángeles, California. Y mientras caminaba por una calle, su amigo encontró a un hombre que llevaba un letrero sobre su cuerpo, un letrero encima, adelante, y un letrero atrás. Tenía pelo largo, barba desasiada, y llevaba este letrero por el pecho y por la espalda. Cuando él vio en la parte de adelante del letrero, decía algo como esto: soy esclavo de Jesucristo. Pero cuando lo pasa al hombre, ve hacia atrás lo que tenía escrito en la espalda y lee: ¿de quién eres esclavo? ¿De quién eres esclavo? Ahora, buena pregunta, mi hermano, mi amigo, escúchame bien. Esta es una buena pregunta. ¿De quién eres esclavo? ¿Notas? Todos servimos a algo. La cuestión es ¿a qué? ¿A qué estás sirviendo en tu vida? Algunos son esclavos del trabajo. No pueden dejar de trabajar. Llevan la computadora a todos lados. No se despegan del celular. Y cuando salen de vacaciones le llaman vacaciones de trabajo. Algunos son esclavos de las cosas, impulsados por la fantasía de que la felicidad se puede hallar en las cosas. No dejan de comprar lo suficiente para disfrutar lo que ya tienen. Nada de lo que compran es suficiente. Compran. Otros son esclavos de las personas. Viven de la aprobación de los demás. Su Facebook siempre va a tener una foto nueva de esa persona, de costado, hacia arriba, mirando hacia los ojos, para acá, para allá, y una foto siempre de esa persona. ¿Por qué?
porque depende siempre de que le hagan like. Bueno, yo no sé si usted sabe, mi hermano, pero de que le pongan like a su foto. Si no lo hacen, se atormenta, se deprime. No me aman, dice. ¿Nota, mi hermano? Porque está esclavizada a las personas. Vive de la aprobación de los demás. Hay otros que están esclavizados al Dios yo. Son los narcisistas, dicen los psicólogos. Parecen desprendidos, pero realmente se sirven a sí mismos, pues se exigen de los demás aplausos, tiempo, atención, admiración. Hay otros que están esclavizados al sexo. No pueden dejar de ver pornografía. Se desesperan, mienten, están podridos por dentro. Su mente gira en torno a la inmoralidad. Todos servimos a algo. Escúchame bien, mi hermano. Escúchame bien, mi amigo. Todos servimos a algo. La pregunta es ¿a qué? La pregunta es ¿a qué servimos? Eso es de lo que se trata, eso es lo que trata de resolver el apóstol Pablo en este pasaje. Pablo sabe lo terrible que es el pecado para la humanidad, lo sabe. El pecado degenera, es rebelde. El pecado es ingrato, es incurable por esfuerzo propio. Esclaviza porque controla nuestros pensamientos, palabras y acciones. El Señor Jesús dijo, todo aquel, Juan capítulo 8, versículo 34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Notas? Toda persona no salva, toda persona que aún no le ha entregado su vida a Cristo, toda persona que aún no ha nacido de nuevo, está esclavizada al pecado. Su destino final por causa del pecado es el infierno eterno. Pero la buena noticia es que el regalo más grande que Dios pudo dar a la humanidad caída es la libertad del pecado por medio de Cristo. ¿Quién, cuando confiamos en Él, nos traslada del reino del pecado al reino de la vida? Lo hemos visto durante estos domingos. La más grande noticia es que por medio de Cristo tú puedes ser liberado del pecado, de la esclavitud del pecado, y ser trasladado del reino de la muerte, del reino de Cristo, del reino de la muerte y del pecado al reino de Cristo. Porque confiamos en Jesús, en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, en el reino de la vida, nuestro amo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no? Nuestro amo es Cristo. Ya no es el pecado nuestro amo, porque el pecado ya no tiene poder. En el reino de Cristo, el pecado ya no tiene poder y derecho sobre nosotros. La razón, en Cristo hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una nueva vida. Por primera vez en nuestras vidas tenemos la capacidad de no vivir en pecado. Por primera vez aquí en Cristo tenemos la capacidad de no vivir en pecado. Tenemos la capacidad de rebelarnos en contra del pecado. Tenemos la capacidad de vivir en justicia, de vivir en santidad. Ahora, pero siempre habrá alguien que tergiverse al apóstol Pablo. Siempre habrá un judío legalista que malinterprete al apóstol Pablo y tergiverse sus enseñanzas. Pablo no evade el problema, y al parecer aquí hay alguien que está tergiversando las enseñanzas de Pablo. Pablo no evade el problema, sino lo va a enfrentar directamente. Ahora, en este pasaje aprendemos 5 cosas de manera especial. 3 cosas vamos a ver hoy y 2 la próxima semana. 1, en primer lugar, ¿qué encontramos en este pasaje de Romanos, capítulo 6, verso 15 al 23? 1, encontramos el problema. En primer lugar, encontramos el problema.
Ahora, para darnos cuenta del problema, debemos comenzar con el versículo 14, el que estudiamos el domingo pasado. En el versículo 14, Pablo dice lo siguiente: porque el pecado, nota mi hermano, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Recuerdan lo que estudiamos, lo que dijimos acerca de este versículo el domingo pasado? Te lo vuelvo a repetir. Lo que está diciendo Pablo es que el pecado en el reino de la vida ya no podrá volver a dominar al creyente. En el reino de la vida, el pecado ya no podrá enseñorearse sobre un creyente. Ya no podrá volver a ser su amo. Ya no. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el creyente ya no se encuentra en el tiempo de la ley, en la dispensación de la ley. Tú sabes que el tiempo de la ley o la dispensación de la ley es desde Moisés hasta la muerte de Cristo en la cruz. La ley, el tiempo de la ley, consistía en mandamientos, consistía en ordenanzas, consistía en reglas civiles, consistía en ceremonias religiosas, consistía en sacrificios. La ley le mostraba a los hombres su pecado. Desde el momento que le dice al hombre, no matarás, quiere decir que el hombre está en condición de matar. La ley es un espejo, era un espejo para el hombre. Nos muestra cómo nuestro pecado, y no solo nuestro pecado, nos muestra la pena por el pecado, el castigo por el pecado, que es la muerte. La ley nos dice: el alma que pecare, esa morirá. ¿Notas? Además, la ley le decía a los hombres cómo debían comportarse en la vida. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. La ley. Pero, en el tiempo de la ley no había el poder, la capacidad para cumplir las normas, las leyes de la ley. No existía el poder para cumplir las normas de conducta de la ley. No había la capacidad, no había. Pero ahora el creyente está en otro tiempo, en otra dispensación, la dispensación de la gracia de Dios. ¿Nota, mi hermano? Está en otro reino, en otro tiempo, en el reino de la gracia de Dios. Aquí el creyente sigue teniendo normas que cumplir, leyes que cumplir, aún normas mucho más altas, porque recordarás que el Señor Jesús dijo: oísteis que fue dicho no matarás, pero yo os digo que si tú insultas a tu hermano es como si lo estuvieras matando. ¿Recuerdas? Nuestras normas son más altas que las de la ley, del periodo de la ley. Pero en el reino de la gracia, en el reino de Cristo, el creyente sí tiene el poder para cumplir los mandamientos de Dios. En el reino de la gracia, nosotros sí tenemos el poder, la capacidad para cumplir los mandamientos de Dios. Y este poder viene de la persona del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora sí tenemos la capacidad para cumplir los mandamientos de Dios, para cumplir la ley de Dios, las leyes de Dios. ¿Notas, mi hermano? Ahora sí. Pero el judío legalista, que insistía en el cumplimiento de la ley como medio de salvación, ojo, en lugar de ver esta enseñanza de Pablo, de que en la gracia de Dios
Ya no estamos en ese periodo de la ley donde no podíamos cumplir los mandamientos. Ahora estamos en la gracia de Dios. Ahora tenemos de Dios la capacidad para cumplir los mandamientos. En lugar de ver esta dispensación como una bendición, Él insistía en que se debía obedecer la ley para ser salvos. Entonces el judío legalista comenzaba a tergiversar las enseñanzas de Pablo y le hacía decir a Pablo lo que él realmente no estaba enseñando. Por eso Pablo se adelanta. Pablo sabe que en la iglesia de Roma hay muchos judíos legalistas que podían malinterpretar su enseñanza. Y entonces Pablo se adelanta y, como si fuera un judío legalista, Pablo dice en el versículo 15, ahora el versículo 15 de Romanos capítulo 6. ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ojo, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Notas lo que está diciendo Pablo? Él está colocándose en lugar de un judío legalista que lo estuviera malinterpretando. Como él dijo, ya el pecado no se enseñorea. ¿Por qué? Ya no estamos en el tiempo de la ley, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Pablo dice, ¿pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Interpretando, porque más de un judío diría, Pablo, como tú desechas la ley. Pablo nunca desechó la ley, la desechó como medio de salvación, pero no para el creyente. El creyente sí tiene que obedecer la ley, pero ahora tiene la capacidad para hacerlo. Tiene la gracia de Dios, al Espíritu Santo. Pero no como medio de salvación. Pero mira lo que hacía el judío. Pablo, tú enseñas que no hay que obedecer la ley. Entonces, sigamos pecando, pues. ¿Notas? ¿Notas? Y aquí viene Pablo, ¿sabes lo que está diciendo? Vamos viendo entonces el problema. Lo primero, el problema que se presenta. Noten bien, me adelanté. Versículo 15. ¿Por qué el pecado no se enseñará? Pablo. Y entonces Pablo dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Sabe lo que estaba diciendo el judío legalista? Si ya no es necesario obedecer los mandamientos de Dios, si ya no hay restricción moral y la gracia de Dios lo perdona todo, ¿por qué preocuparnos por el pecado? Mira lo que estaban diciendo. ¿Por qué no vivir como nos da la gana? ¿Por qué no pecar con libertad? Total, Pablo, la gracia siempre nos va a perdonar. La pregunta que surge, ¿eso dijo Pablo? ¿Eso dijo Pablo? No. ¿Eso enseñó Pablo? No. Pero los judíos comenzaron a tergiversar la enseñanza de Pablo, que insistía en la salvación, en la ley como medio de salvación. Por eso Pablo se adelanta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pablo, si ya no es necesario obedecer, los judíos decían, si ya no es necesario, Pablo, obedecer los mandamientos de Dios, si ya no hay restricción moral, Pablo, si tú dices ya no hay restricción moral y la gracia de Dios lo perdona todo, entonces vivamos como querramos vivir. Pequemos, total, Dios siempre nos va a perdonar. Ahora, nota, mi hermano, siempre habrá alguien que va a tergiversar la gracia de Dios. Siempre. Pues
¿no es cierto? Habrá algún pastor, entre comillas, habrá alguna iglesia, entre comillas, habrá algún creyente, entre comillas, que dirá, ah, bueno, si nuestros pecados han sido perdonados, entonces peca con libertad, ¿no es cierto? Pequemos, no va a pasar nada, ¿no es cierto? Siempre habrá alguien que va a tergiversar la gracia de Dios, siempre. Dos, ¿cuál es la respuesta de Pablo? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Versículo 15, en la segunda parte. Pablo dice enfáticamente, en ninguna manera. En ninguna manera. Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Directo, literalmente, no, no, 1000 veces no. La mera sugerencia, mi hermano, mi amigo, de que la gracia de Dios sea un permiso para pecar es absurdo para Pablo, es ilógico, es una herejía. ¿Por qué? Porque el propósito es justamente lo contrario. El propósito de la gracia de Dios es justamente lo contrario. La gracia de Dios busca liberar al hombre del pecado. La gracia de Dios no solo perdona y salva, sino que también transforma la vida de una persona que ha sido salvada. Una persona que no ve transformada su vida simplemente nunca fue salva. Porque la persona que está en el reino de la gracia de Dios siempre verá su vida transformada, irá transformando su vida de poco a poco, de poco a poco. Porque eso es lo que hace la gracia de Dios. La gracia de Dios, dice Pablo, no es una licencia para pecar. No, la gracia de Dios es un instrumento para que nuestra vida se vea transformada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pablo es enfático, en ninguna manera. 3, Pablo presenta el argumento. En tercer lugar, el argumento. Versículo 16. Pablo presenta el argumento y luego va a explicar, y lo vamos a ver el próximo domingo, la explicación. Pablo argumenta. ¿Por qué, dice Pablo, el hombre no puede volver a la práctica del pecado? ¿Por qué? Pablo argumenta. No sabéis, le dice, a esos que querían hacer de la gracia de Dios una vida de pecado, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, ¿sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Ahora te lo vuelvo a leer. No sabéis, versículo 16, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, ¿sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo dice, ¿no sabéis? ¿No sabéis? ¿No viven ustedes, los creyentes de Roma, en un mundo donde existe mucha esclavitud y no se dan cuenta lo que ese sistema de la esclavitud les está enseñando? ¿No se dan cuenta? Claro, porque no olviden que Pablo le escribe a creyentes que están en la capital del imperio, Roma. Roma tenía 600,000 esclavos. Y Pablo les está diciendo, ¿no viven ustedes, los creyentes de Roma, en un mundo donde existe mucha esclavitud? ¿No se dan cuenta de lo que están afirmando? ¿Por qué, mi hermano? Porque Pablo quiere utilizar la analogía de la esclavitud para su enseñanza. En Roma, mi hermano, en Roma había dos formas de ser esclavo. Una por la fuerza y dos de manera voluntaria. Por la fuerza era la más conocida. Roma iba, conquistaba un pueblo, destruía ese pueblo para que la persona no quisiera regresar, se llevaba a todas las personas luego a Roma, a todos los conquistados al imperio, y luego en el mercado de esclavos los vendía como esclavos. Esclavos a la fuerza. Perdían todos sus derechos. Y el amo podía hacer de ellos lo que quería. Eran sus esclavos.
Pero había el otro tipo de esclavitud, menos conocida, la esclavitud en forma voluntaria. Cuando tú no tenías que comer, cuando tú no tenías dónde vivir y voluntariamente te entregabas a un amo. Le decías: amo, yo quiero obedecerte, amo. Y al obedecer a ese amo, se hacía esclavo de ese amo. ¿Por qué? Porque no tenía para comer. Y de manera voluntaria, él iba donde ese amo y le decía: quiero obedecerte. ¿Estás seguro? Sí. No tengo para comer, tengo necesidad. Muy bien, entonces vas a ser mi esclavo. Y perdía todo derecho. Su vida le pertenecía a ese amo y ese amo podía hacer con él lo que le daba la gana. Era su esclavo. ¿Notas? ¿Notas? Por eso es que Pablo dice, versículo 16, y lo leo en otra versión: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Así como hay esclavos voluntarios, dice Pablo, en la sociedad, que deciden obedecer a un amo y luego se vuelven esclavos de ese amo, ¿ustedes no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Si ustedes deciden obedecer al pecado, se van a hacer esclavos del pecado. Si ustedes deciden obedecer a la justicia, se van a hacer esclavos de Dios. Amén. ¿Me están siguiendo? ¿Me estoy dejando entender? ¿Amén o no? Cuando yo haga así, mi hermano, ¿tú qué vas a decir? Amén, para saber si me estoy dejando entender. Voy a probarte una segunda vez. Otra tercera para saber si me he dejado entender. Muy bien. Qué obediente eres y así debe ser. Ahora nota, por favor, nota. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Si tú quieres obedecer al pecado, te vas a hacer esclavo del pecado. Si obedeces a la justicia, a la justicia de Dios, te vas a hacer esclavo de Dios. Lo que está diciendo es que un hombre es esclavo total de aquel a quien se compromete a obedecer, Pablo. Y ser esclavo total de ese algo es convertirse en instrumento que sirve a los intereses de ese algo. Pablo está usando una analogía humana para decirle a ellos: hubo un tiempo. Pablo le está diciendo a estos judíos legales: hubo un tiempo cuando no eran creyentes. Cuando ustedes no eran cristianos, no le habían entregado su vida a Cristo. Ustedes estaban en el reino del pecado. Ustedes estaban en el reino de la muerte. Y allí decidieron obedecer al pecado. Por lo tanto, cuando ustedes obedecían al pecado, se hacían esclavos del pecado. En ese lugar, en ese tiempo, el pecado era dueño absoluto de sus vidas. Por lo tanto, sus vidas servían como instrumentos para la iniquidad. Sus vidas servían como instrumentos para el mal. Sus vidas servían como instrumentos para el pecado. Cuando estaban en ese reino, cuando ustedes no conocían a Dios, cuando ustedes no eran salvos, ustedes decidieron obedecer al pecado. Y como decidieron obedecer al pecado, ustedes eran esclavos del pecado, vivían en la práctica del pecado, pecaban. Pero ahora, dice Pablo, gracias a que ustedes han nacido del cielo, gracias a que ustedes han experimentado el nuevo nacimiento, gracias a que ustedes le han entregado su vida a Cristo,
Ahora ustedes han sido trasladados del reino del pecado y la muerte al reino de la vida y de Cristo. Por lo tanto, ustedes han decidido obedecer a Dios aquí en el reino de la vida. Y si tú a quien obedeces, te haces su esclavo. Por lo tanto, si han decidido obedecer a la justicia de Dios, entonces ahora son esclavos de Dios, siervos de Dios. Aquí el pecado ya no los domina. Aquí el pecado no es vuestro amo. Vuestro amo es Dios. En este reino, ¿notas? Son posesión absoluta de Dios. Por lo tanto, sus vidas ahora sirven como instrumentos para la santidad, para lo recto, para lo puro. Aquí, sus vidas son instrumentos para lo recto, para lo puro, para lo santo. Eso le está diciendo Pablo. ¿Notas? Aquí ya no hay práctica del pecado. Aquí no están esclavizados al pecado. En este reino, cuando estaban aquí, sí, ustedes obedecían al pecado y se hicieron esclavos del pecado. Pero cuando fueron trasladados a este reino, obedecen a la justicia y ahora son esclavos, siervos de Dios. Ahora, hay 3 enseñanzas importantes, mi hermano. Anótalo, escríbelo. Uno, que encontramos en este versículo. 1. El estilo de vida de una persona me dice quién es su verdadero amo y Señor. El estilo de vida de una persona me dice quién es su amo. Y aquí te voy a probar. Mi hermano, escúchame. Aquí te voy a probar. Te voy a probar. Si una persona está en la práctica del pecado, vive esclavizado al pecado, en la práctica del pecado, no se inmuta, no se hace problemas, ¿no es cierto? Vive en el pecado. ¿A qué reino pertenece? ¿A este? ¿O pertenece a este? ¿Cuál reino? ¿Qué reino es este? ¿Qué reino es? Del pecado. ¿Y qué reino es este? El reino de la vida. Y si una persona practica el pecado, ¿a qué reino pertenece? ¿Notas, mi hermano? ¿Notas, mi amigo? Que ahora tú te puedes dar cuenta por el estilo de vida de una persona quién es su amo, a qué reino pertenece. ¿Notas? Si su vida se caracteriza por la práctica del pecado, es porque es esclavo del pecado. Pero si su vida se caracteriza por la obediencia a la voluntad de Dios, entonces es un siervo de Dios. No hay término medio, mi hermano. Mi amigo, no hay término medio. No hay. No es que o estás acá, mi hermano, o estás acá, mi amigo. Pero nadie puede estar aquí en el centro. No, no hay término medio. O eres del reino del pecado y la muerte, o eres del reino de la vida. No hay término medio. No lo hay. Todos los hombres, todos los hombres y mujeres, o bien son dominados por el pecado, lo cual significa que se encuentran bajo el señorío de Satanás, son dominados por la justicia, o son dominados por la justicia o la santidad, y son siervos de Dios.
No hay término medio en la Biblia para los hombres. Lo cual quiere decir que están bajo el señorío de Cristo. Como dice el comentarista Matthew Henry, si queremos saber a cuál de estas dos familias pertenecemos, a cuál de estos dos reinos pertenecemos, debemos indagar a cuál de estos dos amos rendimos obediencia. Si tú encuentras una persona que le rinde obediencia al pecado, vive en el pecado, en la práctica del pecado, no se hace problema con el pecado, saca la cuenta, está aquí pues. Pero pastor, yo lo vi pasar adelante. Pastor, hasta creo que se ha bautizado. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero si encuentras una persona que obedece a la justicia, obedece a la voluntad de Dios, sabes que es esclavo de Dios. ¿Notas? Por el estilo de vida, tú te das cuenta a quién le rindes obediencia. Si un día tú me invitas a tu casa, allí yo me voy a dar cuenta a quién tú le rindes obediencia. Y aquel a quien tú le rindes obediencia, te haces esclavo. No hay término medio. No lo hay. O eres del reino de la vida o eres del reino del pecado. Dos, lo segundo que aprendemos hoy. Ningún ser humano es su propio amo. Ningún ser humano es su propio amo. Satanás ha engañado a la humanidad a través de la historia. Lo ha engañado por mucho tiempo haciéndole creer que cada uno puede dominar su propia vida y destino y que somos libres. Mentira. Mentira. Los seres humanos no son criaturas independientes. Todo el mundo es esclavo de algo o de alguien. Todo el mundo se está ofreciendo a alguien. Todo el mundo vive bajo algo. Y si le obedezco, se convierte en mi Señor y soy su esclavo. No existe en el mundo persona que diga, yo soy realmente libre. No, no, no. Obsérvalo y fíjate a quién le obedece. Y a quien él obedece, de él es su esclavo. De esa cosa es su esclavo. De ese alguien es su esclavo. Todo el mundo vive bajo algo. Cualquier cosa que nos controla es nuestro amo. Si buscas el poder, es porque el poder te controla. ¿Notas? Si buscas pornografía, es porque la pornografía te controla. Si buscas la aceptación de los demás, es porque la aceptación de los demás te controla. Si buscas la comida, la gaseosa y los dulces, es porque la comida, la gaseosa y los dulces te controlan. Nosotros, mi hermano, escúchame, no nos controlamos a nosotros mismos. ¿Sabías eso? Nosotros no nos controlamos a nosotros mismos. Si buscas a Dios y su voluntad,
es porque Dios te controla. Parafraseando a Pablo, podemos decir que nos ofrecemos a lo que sea que buscamos como nuestro bien supremo en la vida. Sea el poder, sexo, aceptación, cosas, trabajo, personas, comida u otra causa. Después nos volvemos esclavos de eso. Así que nadie tiene el control de su propia vida. Somos controlados por eso a lo que nos hemos ofrecido. Ya sea que nos consideremos religiosos o no, mi amigo. Todos tenemos un Dios. Todos. Todos. Así que decir que esa mentira del diablo, somos libres, no existe. Solo observa la vida de una persona y observa a qué le obedece para que sepas tú de qué es esclavo. 3, la tercera enseñanza, mi hermano. Ningún ser humano puede ser esclavo de dos amos diferentes. No se puede. No se puede ser esclavo de dos amos diferentes. Algunos tratan, dicen, pastor, ¿usted cree que yo pueda estar aquí en este reino y también un poquito de este reino? No puedes. Es imposible. El Señor Jesús fue bien claro. Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Ejemplo de ello lo tenemos en el joven rico. Él quería ir al cielo, pero sin dejar de amar sus riquezas. Él quería amar a Dios y quería amar las riquezas. No se puede. Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y cuando le dijeron eso, él dijo, no puedo. Se fue triste. Nunca llegó al cielo. Tenía su propio Dios. Si tu amo es el sexo, es imposible que Dios pueda ser tu amo. Si tu amo es el poder, es imposible que Dios pueda ser tu amo. Si tu amo es el rencor, es imposible que Dios pueda ser tu amo. Si tu amo es una persona, un enamorado, un esposo, un hijo, una madre, es imposible que Dios pueda ser tu amo. Si tu amo es la comida, es la gaseosa, es el dulce, es imposible que Dios pueda ser tu amo. Es imposible ser esclavo de dos amos a la misma vez. A aquello que tú obedeces es tu amo y tú te has convertido en su esclavo. No lo estoy enseñando yo, está aquí en la palabra. Lo enseña Pablo. Pero lo contrario también es cierto para el cristiano verdadero. Si tu amo es Dios, escúchame mi hermano, si tu amo es Dios, es imposible que el pecado pueda volver a ser tu amo. Es imposible. Y eso es justamente lo que quiere decir Pablo. Si eres esclavo del pecado es porque lo eres desde tu nacimiento. Si tú estás en la práctica del pecado, si tú eres esclavo del pecado, es que nunca saliste de aquí. Estás aquí.
Es por nacimiento físico. Estás en el reino de la muerte. Estás en el reino del pecado. No has nacido de nuevo. Pero si eres esclavo de la justicia, si eres esclavo de la voluntad de Dios, es porque estás en el reino de la vida. Es porque has experimentado el nuevo nacimiento y ahora estás en el reino de la vida. Pablo nos está enseñando aquí que todo cristiano debe ser, no nos está enseñando, perdón, que todo cristiano debe ser esclavo de la justicia. No, él nos está diciendo es esclavo de la justicia. Todo cristiano verdadero es esclavo de la justicia. Es una realidad, es una verdad. Lo que Pablo está enseñando es que todo cristiano verdadero, por creación divina, es hecho esclavo de la justicia y no puede ser cualquier otra cosa. Es una realidad moral del cristiano verdadero, es una realidad espiritual. Pablo está diciendo exactamente lo mismo que Juan dijo en su primera carta. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 9 al 10. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Los que están en este reino no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay término medio. Podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a este reino, no pertenece a Dios, pertenece a este reino. En otras palabras, para el cristiano verdadero, la vida de injusticia, de práctica del pecado, de enemistad hacia Dios es cosa del pasado. La vieja manera pecaminosa de vivir no puede continuar siendo la característica de un cristiano verdadero. La obediencia a Dios es una vida justa, es una cosa cierta en la vida de una persona verdaderamente salva. Puede hacer, mi hermano, que este creyente caiga en pecado, porque todavía vamos a luchar contra el pecado, porque el pecado todavía está presente en nuestras vidas. Pero ese creyente que cae en pecado no se queda en el pecado. Si es un verdadero creyente, ese creyente tarde o temprano se va a arrepentir y va a volver a Dios, porque él pertenece a Dios. Crece en su vida cristiana. Se cae, pero vuelve a levantarse. Se cae, vuelve a levantarse. Pero el que está aquí no. Este se cae y allí se queda. No se arrepiente. No vuelve a Dios, porque nunca estuvo con Dios. ¿Notas? Aquí ya la práctica del pecado no puede darse. No puede. El apóstol Juan hace un énfasis reiterado de esta verdad en su primera carta. Por lo tanto, mentimos y afirmamos, primera de Juan 1:6, 2:4, 3:9. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos
viviendo en oscuridad espiritual. Mentimos, dice, mentimos. No puede ser que tú digas yo tengo comunión con Dios y tu vida no evidencia cambio. Sigues en el pecado. Sigues tratando mal a tu familia. Sigues diciendo malas palabras. Sigues entregándote al pecado. Sigues en la pornografía. No puede ser. No estamos practicando la verdad, dice Juan. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso, no vive en la verdad. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Los que estamos acá no practicamos el pecado, batallamos, luchamos contra él. Así que el argumento principal de Pablo es este: cualquiera que se pregunte si es un cristiano verdadero, cualquiera que se pregunte si un cristiano verdadero puede vivir en la práctica del pecado, es ignorante en cuanto a la naturaleza esclavizadora del pecado e ignora su nueva posición en Cristo, que lo capacita para vivir en santidad. Aquí, mi hermano, si estás aquí, tienes toda la capacidad, todos los recursos de Dios para vivir en santidad. Y el que está aquí nunca vuelve atrás. Amén. Si alguien está aquí y vuelve aquí, es que nunca salió de aquí. Siempre estuvo aquí. Punto. Porque el que esté aquí no vuelve atrás. No vuelve atrás. No vuelve atrás. ¿Amén o no? Porque es esclavo de Dios. Mi hermano, yo quiero que seas honesto contigo mismo. ¿En qué reino estás? ¿A quién obedeces tú? ¿A quién estás obedeciendo en tu vida hoy? Y a eso o a alguien que estás obedeciendo, ¿de él eres su esclavo o de eso eres su esclavo? Mi amigo que nos visitas, mi amigo, yo tengo que ser honesto contigo y con todos los que nos ven por el internet. Si tú practicas el pecado, estás esclavizado al pecado, está destruyendo tu familia, tu vida, estás en este reino y está destruyendo tu vida, tu familia, tu hogar, está destruyendo nuestra sociedad. ¿Cuántas personas están acá? La única manera de salir de este reino de pecado es que tú puedas confiar en Jesucristo, puedas arrepentirte de tus pecados y confiar en Jesús, vivir para Jesús. Mientras que estés en este reino vas a estar esclavizado al pecado, pero cuando tú vengas arrepentido y le digas a Jesús, Jesús perdóname, y le entregues tu vida, Jesús te traslada del reino de las tinieblas al reino de la vida. Y en el reino de la vida tendrás todos los recursos para poder vivir una vida de santidad y que agrade a Dios. Yo te animo, entrégale tu vida a Jesús hoy, reconoce tu necesidad de Dios y ven a Jesucristo hoy. Si tú quieres hacerlo, si hoy Dios te ha hablado, señora, señorita, joven, haz conmigo esta oración. Tú también que nos ves por el internet, si nunca le has entregado tu vida a Cristo, repite esta oración conmigo. Yo voy a hacer una oración como si yo le estuviera entregando mi vida a Cristo. Y si hoy tú quieres hacerlo, repítelo allí en tu corazón. Vamos a orar, vamos a orar. Cierra tus ojos, vamos a orar.
repite estas palabras si hoy tú quieres entregarle tu vida a Jesús. Dile a Jesús lo siguiente: Señor Jesús, vengo ante ti, Jesús, arrepentido de mis pecados. Perdóname, Jesucristo. Te entrego mi vida. Trasládame del reino de las tinieblas al reino de tu luz, al reino de la vida. Gracias, Jesucristo, por darme tu salvación. Ahora soy de Cristo. Dame los recursos, capacítame para vivir una vida recta, para honrarte toda mi vida, Señor, por toda la eternidad. Gracias, Jesús. Ahora soy de Cristo. Gracias, Jesús. Sigamos orando, por favor. Tú hiciste esta oración, tú le entregaste tu vida a Cristo por primera vez. Nos gustaría orar por todos aquellos que han hecho esta oración. Nos gustaría ahora elevar una oración al Padre por tu vida. Tú hiciste esta oración, tú le entregaste tu vida a Cristo. Por favor, indícamelo levantando tu mano. Queremos orar por ti. ¿Habrá alguien que hizo esta oración? Levante su mano. Permítanos orar por usted. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga. Gracias a Dios. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más allá atrás? Dios le bendiga. Gracias a Dios.